Aunque la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 haya sido dada por concluida de forma oficial, eso no supone el fin de la enfermedad de la COVID-19. El virus, como otros virus respiratorios, sigue presente entre nosotros y no ha perdido su capacidad de infectar. Por fortuna, gracias a las vacunas, la inmunidad adquirida durante estos últimos años, su virulencia se ha hecho menor, aunque desde la retirada de las mascarillas del espacio público existe cierta sensación de que todo ha pasado. Como a lo largo de todo este tiempo, el virus sigue mutando y adaptando sus características en función de sus mutaciones. Después de las incidencias de las variantes XBB1.5, conocida también como Kraken, ha despertado el interés de la Organización Mundial de Salud en el rápido crecimiento de una nueva variante, apodada como Eris. Su nombre técnico es EG.5 y ha sido detectada en más de 50 países, entre los que incluyen Estados Unidos, España, Reino Unido, Argentina y Colombia. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. Según los primeros estudios, no parece causar una enfermedad más grave que sus predecesores y tampoco supone un riesgo inmediato para la población mundial. Según una estimación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, esta variante EG.5 ya supone un 17,3% de todos los casos notificados en el país hasta el pasado día 5 de agosto, con un aumento considerable después del 11,9% reportado el 22 de julio, lo que la convierte en la variante dominante en estos momentos. Esta variante, Eris, desciende en última instancia del Omicron, surgida a comienzos del 2021 y una de las últimas que provocaron grandes olas de contagios. Según la OMS, el EG.5 se vio por primera vez en febrero del 2023 y los casos han ido aumentando de manera constante. Ha sido apodada Eris en redes sociales. Eris es la diosa griega de la personificación de la discordia y el conflicto. Es una figura impopular en toda la mitología griega debido a su comportamiento problemático y su capacidad para provocar problemas donde sea que va. Eris es más famosa por su manzana, de la discordia por supuesto, que desempeñó un papel clave en la causa de la guerra de Troya. El apodo extraoficial sigue la convención de la OMS de usar letras del alfabeto griego para asignar etiquetas simples y fáciles de pronunciar para las variantes clave. No hay evidencia que indique que EG.5 pueda propagarse más fácilmente y se espera que los tratamientos y vacunas actualmente disponibles continúen siendo efectivos contra esta variante, afirmó así el portavoz de los CDC. Desde la Organización Mundial de Salud se comenzó a seguir esta variante desde el 19 de julio y desde este miércoles está considerada como una variante de interés ante el crecimiento del número de casos. En una evaluación de riesgos, la OMS aseguró que en conjunto las pruebas disponibles no sugieren que EG.5 presente riesgos adicionales para la salud pública en relación con los otros linajes descendientes del Omicron que circulan actualmente. Según ha informado el Organismo de Naciones Unidas, hasta el pasado día 7 de agosto se han compartido más de 7.000 secuencias en un total de 51 países. Según sus características, Eris puede propagarse globalmente y causar un aumento de los casos, señala la OMS, una variante cuyos riesgos fijan como bajo hasta este momento. Está presente en China con un 30% de las secuencias, Estados Unidos, Corea con un 14,1%, Japón 11,1%, España 1,5%, entre otros países. Fue detectada en primer lugar en Indonesia. Lo que parece no haber cambiado respecto a las últimas variantes son sus síntomas, que se mantienen similares como resfriado, dolor de garganta, secreción nasal, congestión, tos, fiebre y hasta dificultades para respirar. Algunas personas también han sufrido pérdida de los sentidos del gusto y el olfato, así como de desorientación, mareos y baja concentración.
Aunque Eris ha mostrado una mayor prevalencia y ventaja de crecimiento y propiedades de escape inmunitario, no se han registrado cambios en la gravedad de la enfermedad hasta la fecha. Lo explica así la Organización Mundial de Salud. Los expertos consideran que el incremento de las hospitalizaciones por COVID no se debe solo a la capacidad de infección de esta nueva variante, sino que también entra en juego una inmunidad de la población más baja desde el lanzamiento de las vacunas. En México, por ejemplo, el sistema de seguimiento y monitoreo de la COVID-19 reportó poco más de 7,6 millones de casos positivos hasta el pasado 25 de junio. La cifra representa un aumento de más de 8.000 registros en comparación con lo considerado a principios del mes. Los datos de la plataforma muestran una tendencia al alza durante 4 semanas en dicho mes. En Estados Unidos, por otro lado, datos de los CDC indican que en la última semana de julio las admisiones hospitalarias por COVID-19 llegaron a casi 10.000, un aumento del 12% con respecto a la semana anterior. En la lectura mensual el incremento es de un 40%. La mayoría de los casos en esta cepa se han concentrado en regiones del noreste, sureste y suroeste de Estados Unidos. Mientras que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido estima que la nueva subvariante representa el 14,6% de los casos en todo su territorio, lo que representa aproximadamente 1 de cada 7 casos de COVID detectados en las pruebas hospitalarias, apenas por debajo del linaje predominante anterior. En Francia, medios de prensa y las cadenas de prensa también se hacen eco de los datos recogidos por las bases del Instituto Pasteur, la cual refleja que un 35% de las muestras de pacientes secuenciadas corresponden a Eris, por lo que en suelo galo esta derivación de variante también es la predominante. Los epidemiólogos creen que el comportamiento humano es el motor de esta respuesta. Señalan casos como el calor récord que llevan más personas a interior por el aire acondicionado, lo que ayuda a propagar el virus. Los viajes en verano llevan a personas fuera de sus círculos sociales normales, lo que conduce a que el virus tenga nuevas víctimas. En las declaraciones más recientes, la OMS lamentó la desatención de muchos países alrededor de la propagación del virus. En julio, solo el 25% de los países del mundo comunicaron las muertes relacionadas por COVID-19. Apenas el 11% de las naciones informó sobre hospitalizaciones y admisiones en cuidados intensivos por el coronavirus, según la Organización Mundial de Salud. No significa que en estos países haya dejado de tener fallecimientos y hospitalizaciones, sino que no informan de ellas. No hay dudas de que el riesgo de muerte o de casos graves es ahora mucho menor que hace un año, pero la creciente inmunización de la población gracias a las vacunas, la OMS sigue considerando alto el riesgo de la COVID en la salud pública. No obstante, los expertos de la OMS, responsables y técnicos sobre la COVID-19, afirman que la variación de Eris tenía una mayor transmisibilidad, por lo que es necesario mantener un constante seguimiento al respecto. Por otro lado, el Dr. Tedros, director general de la OMS, afirmó que sigue existiendo el riesgo de que aparezca una variante más peligrosa que podría causar un aumento repentino de casos y muertes. En repetidas ocasiones, la OMS ha enfatizado que la COVID es la única enfermedad nueva de la que quedan muchas cosas por aprender, más aún cuando se avista tienen nuevas cepas. El organismo anunció la forma de un nuevo comité de asesoría que los países optimicen sus mecanismos de respuestas al virus a largo plazo con un enfoque de prevención ante las posibles nuevas pandemias. Además de la vacunación, estar al tanto de los síntomas, debemos seguir practicando medidas de prevención básicas. Estas incluyen el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en lugares públicos, mantener una distancia segura con los demás y evitar las grandes aglomeraciones. Recuerden compartir el video para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.